Comparativa entre el gobierno del cambio de Gustavo Petro y el gobierno autoritario de Nayib Bukele. La comparación entre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, que se presenta como un gobierno del cambio, y el gobierno autoritario de Nayib Bukele en El Salvador, revela diferencias fundamentales en cuanto a la visión política, el manejo de las instituciones democráticas y el respeto por los derechos humanos. Mientras que Petro busca una transformación progresista con énfasis en la justicia social y la inclusión, Bukele ha adoptado un enfoque más centralizador y autoritario, que plantea serias preocupaciones sobre el estado de la democracia en El Salvador. ¿Es Nayib Bukele un dictador? Acompáñame a maquillarme mientras lo descubrimos. Nayib Bukele es el presidente millennial de El Salvador, que cuando llegó a la presidencia prometió modernización, políticas de derecha y sobre todo seguridad. Más de una vez he visto a personas que sigo compartiendo sus videos porque parecen trailers de película. Y su comunicación se adapta a las nuevas formas, lo que hace un video bonito. El presidente TikToker que gobierna por Twitter, que se toma selfies en la ONU, que fue director de marketing antes de entrar a la política y cuando entró a política se denominaba izquierda radical e incluso fue con un partido que antes era una guerrilla y que criticaba los estragos del capitalismo y todo lo que huela a derecha estaba mal. Tiene a media Latinoamérica queriendo un Bukele sin darnos cuenta que la única diferencia que tiene de los dictadorcitos de la región es que sabe hacer TikToks y tiene la barba bonita. Recuerdo que la primera vez que se me prendieron las alarmas fue cuando hizo entrar a los militares al Congreso y amenazó con disolverlo. Entró con los militares, después se puso a rezar en pleno edificio legislativo y al otro día dijo que él no dio un golpe de estado porque Dios le dijo. Después de hacer eso con el Congreso, gana las elecciones del legislativo y ahora no tiene ningún tipo de contrapeso en el Congreso. Después que ganó las elecciones, lo primero que hizo ese legislativo que estaba a favor de él fue destituir a la mayoría de los magistrados y al fiscal general que le estorbaban porque no le querían hacer caso a lo que él quería. Y entonces, boom, el judicial y el legislativo a su favor y todos los que lo estaban investigando por corrupción o los que simplemente no le caían bien quedaron afuera. Eso me hizo recordar a las reglas que sigue este libro, que es el Manual del Dictador, y él la está siguiendo bastante al pie de la letra, tratando de que todos los contrapesos de la democracia ya débil en El Salvador simplemente no funcionen con él. Incluso llegamos a un punto que hasta las finanzas públicas son secreto de Estado. La gente en El Salvador no sabe de dónde viene la plata, en qué se gasta, ni nada por el estilo. ¿Me suena? Porque a mí sí. Lo más cómico del pana es que de verdad se vende como si fuese el enviado de Dios y que todas sus actuaciones es porque Dios lo guía. Y las personas que no están de acuerdo con él son enemigos de Dios. O sea, qué bolas que de verdad en el 2023 tengamos a un presidente cool que dice que todo lo que hace es porque Dios le dice. Y epa, todo lo está haciendo bajo un estado de excepción. Entonces, tenemos control de medios de comunicación, dividir a la población entre buenos y malos, decir que es un enviado de Dios y que todo lo que hace es por aprobación divina, tener a los poderes del Estado a su favor, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Otra cosa que hizo es que mandó a sus amigos los magistrados a reinterpretar la Constitución para así poder reelegirse indefinidamente. Otra cosa que me suena, no sé ustedes. Justamente el contrapeso que estaba en la Constitución para que alguien no se quede en el poder para siempre. También tenemos que resaltar que redujo a la mitad la tasa de criminalidad de uno de los países más peligrosos del mundo. Los salvadoreños cambian libertad por seguridad y quién soy yo para criticarlos. A ver, el problema viene que ahora son los derechos humanos de los pandilleros los que están siendo violados. Pero después viene cualquier otro que no le caiga bien a nuestro presidente cool. No es primera vez que Latinoamérica se enamora de un presidente porque promete muchísimas cosas, pero cuando pasa el tiempo se convierte en un dictador más. Enfoque y visión política. El gobierno de Petro se ha caracterizado por una agenda progresista centrada en la justicia social, la inclusión económica y la protección del medio ambiente. Y en Manaure, Guajira, el presidente Gustavo Petro entregó la primera planta potabilizadora de agua que beneficiará a 80 comunidades y 3.200 familias del departamento. Hoy el presidente Gustavo Petro, ante la comunidad Paresca 1 del pueblo indígena Guayú, en Manaure, Guajira, entregó a través de una alianza público-privada las primeras soluciones de acceso al agua y seguridad alimentaria del proyecto Misión La Guajira. Dicha alianza público-privada entre el Grupo Aval y el gobierno busca generar proyectos que permitan beneficiar a un total de 80 comunidades y 3.200 familias en el departamento.
El presidente solicitó de la fuerza pública proteger no solo los oleoductos, sino también proteger el agua. Yo le pido aquí a los mandos de las fuerzas militares que estén presentes que la prioridad de las fuerzas militares en este departamento es cuidar el agua. El jefe del Estado habló de la importancia de usar las tecnologías limpias. Lo mismo que con el sol se hace con el viento. Luego con el sol y con el viento podemos reemplazar el carbón. Mientras el carbón acabó con el agua Guajira, el sol y el viento pueden ayudarnos a sacar el agua Guajira y a distribuirla entre todas las personas. Recordó que en los nuevos tiempos hay realidades del cambio. Los guayús son buenos jinetes. Hay que saber cabalgar ahora sobre las nuevas realidades, porque esas nuevas realidades pueden cambiar para bien, el destino de toda nuestra niñez guayú. Las comunidades por primera vez van a tener acceso al agua para consumo humano y es un salto para el desarrollo de la salud de los guajiros. Su enfoque incluye reformas profundas en áreas como la salud, la educación y la distribución de tierras, con un énfasis en reducir la desigualdad y promover el desarrollo sostenible. Petro ha buscado establecer un diálogo con diversas fuerzas políticas y sociales, promoviendo una mayor participación ciudadana en el proceso político. Nayib Bukele, en contraste, ha adoptado un enfoque más autoritario, priorizando la concentración del poder en el Ejecutivo y tomando decisiones de manera unilateral. Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Bukele, experto en agitar las redes sociales, ha creado una situación que, según algunos, quiebra el orden constitucional. Al igual que otras instancias internacionales, la Unión Europea pide que se respete la independencia de las instituciones y que el Ejecutivo y el Legislativo salvadoreños resuelvan de forma pacífica la situación. Su gobierno se ha caracterizado por medidas drásticas y poco convencionales, como la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal y la implementación de políticas de mano dura contra las pandillas. Hoy las penas por ser pandillero son verdaderos castigos, de hasta 45 años de prisión. Por primera vez empezamos a vivir y sentir la verdadera paz. Nos ha costado muchísimo, es el resultado del trabajo de todos los días, sin descanso, de noche sin dormir, de la entrega y compromiso de mucha gente. El Salvador, que por tantos años fue de las pandillas, al fin es nuestro. A pesar de su popularidad, su estilo de liderazgo ha suscitado críticas por socavar la democracia y los derechos humanos. Manejo de las instituciones democráticas. Petro ha intentado fortalecer las instituciones democráticas mediante un proceso inclusivo y transparente. Aunque enfrenta desafíos significativos, ha buscado respetar la independencia de los poderes y ha promovido reformas para mejorar la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Pueden crear todo el ruido que deseen, pero la respuesta de Petro frente a la reclusión de Nicolás Petro fue decente, enteramente respetuosa a la institucionalidad y se puede decir hasta un hito histórico para esta patria acostumbrada a que los presidentes administren el Estado y su justicia como se les dé la gana. Y que sí, que respetar las instituciones es su deber, eso lo sabemos, es obvio. Y ya que al parecer por ahí hay más de un periodista apelando a la desmemoria, estamos aquí para recordarles por qué la actuación de Petro, además de decente, no tiene precedentes en la historia reciente de esta patria. Para la muestra de un botón, hablemos del líder natural de la derecha de este país, el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que en su momento Uribe no tuvo una actitud tan prestante ni respetuosa de la separación de poderes cuando su hijo mayor debía responder por su participación en el reparto de notarías en su gobierno, o cuando la Corte Suprema de Justicia investigó a su primo Mario Uribe por su vinculación con grupos paramilitares. En el caso del primo vinculado al paramilitarismo, el expresidente llamó a quien ocupaba la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado César Julio Valencia, miembro de la Sala Civil, para preguntarle por la investigación de su primo. Y luego, una vez el magistrado de forma valiente hizo pública la irrespetuosa llamada,
Uribe le entabló un proceso penal en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, acusándolo de que mentía. Además de eso, el DAS, que respondía directamente a las órdenes presidenciales, investigó sin orden judicial a Valencia y de su abogado. Todo esto siendo presidente. Imagínense cuán intimidador y respetuoso con la separación de poderes fueron esos actos de Álvaro Uribe Vélez. En el caso de sus hijitos, los que salieron, cabe resaltar, multimegamillonarios después de las 2 presidencias de su papi, lo que ocurrió fue que a la fiscalía le compulsaron copias para que investigara a Tomás Uribe. Enfurecido, Uribe citó a la prensa en la casa de Nariño, junto con sus hijos, para decir que, bajo gravedad de juramento, aseguraba que ellos no habían cometido ninguna falta, usando su cargo entonces para intimidar a todo el aparato judicial y hacer una advertencia a quienes quisieran meterse con sus 2 bebés multimillonarios. En ese mismo escenario, aprovechó para atacar, escúchese bien, atacar al magistrado Yesid Ramírez por atreverse a pedir que se investigaran los hechos. Así actuó el expresidente y expresidiario, el cual sí que metía las manos y acolitaba cosas a su familia, que pasaba por encima de las instituciones y las intimidaba a su antojo. Haciendo memoria, lo que le duele a la derecha no es que Petro haya salido a pedir la investigación, cosa nunca antes vista, ni que aclare que respetará el proceso judicial y a sus entidades, sino que les duele que ya no se haga lo que ellos hacían. Lo que les duele es que ahora sí el Estado y la justicia podrán actuar libremente, y eso, tarde que temprano, como ya ha pasado, los va a tocar a ellos. Fueron décadas en que ellos gobernaron y la corrupción estaba por todas partes, décadas en que ellos y sus familiares lograron obscenas fortunas, décadas de las cuales no se podrán quitar la responsabilidad. Aquí lo histórico no es que el hijo de un presidente esté por primera vez investigado, lo histórico es que un presidente invite a la justicia por primera vez a operar. Su gobierno ha enfatizado la necesidad de construir consensos y trabajar dentro del marco constitucional para lograr sus objetivos de cambio. Nayib Bukele. El gobierno de Bukele ha sido criticado por debilitar las instituciones democráticas. La destitución de magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general, así como la concentración de poder en sus manos, son ejemplos claros de su tendencia autoritaria. Estas acciones han generado preocupaciones sobre la erosión de la separación de poderes y la independencia judicial, elementos esenciales para una democracia saludable. Aumentan las críticas al gobierno de El Salvador y su presidente Nayib Bukele, luego de que el Congreso removiera a jueces de la Corte Suprema y al fiscal general de ese país. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, criticó la acción, diciendo que el Congreso socavó el Tribunal Supremo y añadió que un sistema judicial independiente es crítico para lograr una democracia sana y una economía fuerte. Mientras tanto, el presidente Bukele se dijo sorprendido por las condenas internacionales que calificaron la decisión como un golpe a la democracia. También aseguró que la mayoría del pueblo salvadoreño aprueba las acciones de la Asamblea. ¿Tú qué opinas sobre la postura del presidente Bukele? Gracias por informarte conmigo. Derechos humanos y libertades civiles. Gustavo Petro. El enfoque de Petro en la justicia social incluye un firme compromiso con los derechos humanos y las libertades civiles. Su gobierno ha trabajado para proteger los derechos de las minorías, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables y promover un ambiente de respeto y tolerancia. Petro ha reconocido la importancia de la libertad de prensa y ha buscado mantener un diálogo abierto con los medios de comunicación y la sociedad civil. Para 2024 el salario mínimo aumentó 12%, quedó en 1.300.000 pesos, sin incluir el auxilio de transporte de 162.000 pesos. Eso, en términos relativos a la inflación, implica que el poder adquisitivo del trabajador aumentó en la realidad. El presidente Petro expidió el decreto 1907 de 2023 para que la matrícula quedara con valor cero en todas las instituciones de educación superior públicas del país. Es cierto que en el gobierno de Duque también hubo una política similar, pero sin ninguna garantía de continuidad, que sí está expresa en la decisión manifestada en este decreto del presidente Petro, por lo menos durante 10 años. Y muy importante es que este valor cero es aplicado con énfasis en la fuerza pública, en los miembros de la fuerza pública. Nunca antes un gobierno había incautado tanta cocaína por acción de la fuerza pública. En 2023 fueron 1.100 toneladas, ni más ni menos. Es evidente que los sectores asociados con dicho tráfico de estupefacientes deben estar molestos, pero también no deja de generar cierta inquietud si algunos sectores de poder están ligados con estos sectores del tráfico, puesto que se disgustan tremendamente con estas acciones de la fuerza pública en este gobierno del cambio.
Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, el 7 de agosto de 2022, ya han sido entregadas a familias campesinas 100.000 hectáreas de tierra para que sean productivas, para que produzcan alimentos para el resto del país, lo cual es la función social principal de la tierra, sin negar la función ecológica también. En 2022 se redujo 29%, mientras que en 2023 fue un 70% sobre lo que se había reducido el año anterior. Nayib Bukele. Bukele ha sido criticado por su trato hacia la prensa y los opositores políticos. Su administración ha utilizado tácticas de intimidación y deslegitimación contra periodistas y medios críticos, lo que ha generado un clima de miedo y autocensura. Además, sus políticas de seguridad, aunque efectivas en reducir la violencia en el corto plazo, han sido denunciadas por violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza. Gustavo Petro. Petro ha propuesto una economía más inclusiva y sostenible, con políticas orientadas a la redistribución de la riqueza y la inversión en sectores clave como la educación y la salud. Su gobierno busca una transición energética hacia fuentes más limpias y sostenibles, con el objetivo de enfrentar el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Nayib Bukele. La decisión de Bukele de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal ha sido una de las más controvertidas de su administración. Si bien se presenta como una medida innovadora para atraer inversiones y promover la inclusión financiera, ha generado incertidumbre y preocupación sobre la volatilidad y los riesgos asociados. Esta política ha sido vista más como una táctica populista que una solución efectiva a los problemas económicos estructurales de El Salvador. Conclusión. La comparación entre Gustavo Petro y Nayib Bukele destaca dos enfoques radicalmente diferentes hacia el liderazgo y la gobernanza. Mientras Petro busca promover un cambio progresista a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas y la inclusión social, Bukele ha optado por un camino autoritario que socava la democracia y pone en riesgo los derechos humanos. Esta divergencia subraya la importancia de valorar y proteger los principios democráticos, la independencia de las instituciones y el respeto por las libertades civiles como fundamentos esenciales para un desarrollo sostenible y equitativo. Hola a todos. Quiero invitarles a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros análisis y contenidos sobre política en América Latina. Además, si disfrutan de nuestro contenido y quieren apoyarnos, pueden hacerlo de varias maneras. Utilicen super chats y super stickers durante nuestras transmisiones en vivo para destacarse y mostrarnos su apoyo. Consideren unirse a nuestro canal como miembros para recibir beneficios especiales, como contenido exclusivo, acceso anticipado a videos y mucho más. También pueden usar el botón de las gracias del corazón para enviar una donación y mostrarnos su aprecio. Es fundamental que nos ayuden económicamente para poder sostener este canal. Generamos empleo y las investigaciones que realizamos son costosas y requieren mucho tiempo y recursos. Su apoyo nos permite continuar proporcionando contenido de calidad y seguir creciendo como comunidad. Muchas gracias por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Sigamos adelante juntos.